Cuando yo veía hoy la misa de San Pedro y San Pablo en la Basílica, yo decía que afortunados somos que el Papa está dando la misa encima de la tumba del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no está enterrado en una iglesia pentecostal, ni está enterrado en una iglesia presbiteriana, ni en la iglesia episcopal. El apóstol Pedro está enterrado en la iglesia católica. Y el Papa oficia misa encima de la tumba de Pedro. Así que cuando ustedes ven al Papa a celebrar misa en esa casita, que ustedes ven que 4 columnas, allá hay 2000 años de historia. Desde Pedro que está abajo hasta Benedicto que está encima. Y si caminan un poco más allá en Roma, se encuentran la tumba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está enterrado en una iglesia pentecostal, no está enterrado en una iglesia presbiteriana, no está enterrado en una iglesia episcopal. El apóstol Pablo está enterrado en una iglesia católica, apostólica y romana. Y al lado del apóstol Pablo, ¿tú sabes quién está enterrado? Timoteo, en la misma tumba. No hay ni un solo apóstol enterrado en ninguna otra iglesia que no sea la iglesia. Los 12 apóstoles están enterrados en la iglesia católica. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de algo. Ahí. Esta es la iglesia con base apostólica. Hoy es el día del Papa. Hoy es el día que la Iglesia Universal ora por el Santo Padre, por las intenciones del Santo Padre. Y hoy el Papa le dio el palio. No sé cuántos de ustedes vieron la misa. Le dio el palio a 38 arzobispos. Entre ellos el arzobispo de Miami, Monseñor Wensky. Es una maravilla ver cómo esos 38 arzobispos que pasaron es lo que es la iglesia universal, arzobispo de África negro, arzobispo chino del Asia, arzobispo latinoamericano, arzobispos europeos, que hoy debieron pasar delante del Papa al mundo entero, mientras el Papa le daba el palio, entre ellos el arzobispo de Miami, que yo quisiera saber qué le dijo al Santo Padre, que el Santo Padre se estuvo riendo todo el tiempo, que Monseñor Wensky estuvo diciéndole, algo le estaba diciendo que estaba riendo, ¿tú sabes? Parece que él sabe. Pero eso yo lo sé. Lo que yo quiero saber es qué le dijo después. Yo lo que quiero saber es que le dijo, estuvo un rato hablando con él. Y antes de empezar el tema que es muy interesante, y ustedes van a saber cosas hoy que el 90% de la iglesia no lo sabe, los que no han oído esta clase. ¿Qué cosa es el palio? El palio, el día de Santa Inés, que es el 21 de enero. Inés quiere decir cordero en latín. Agnes, viene de agnus, quiere decir cordero. El día de Santa Inés, en la Basílica de Santa Inés, que es una de las primeras mártires del cristianismo, a un cordero le quitan la lana, lo trasquilan. Entonces las monjas de ese monasterio hacen las cintas del palio, que es una cinta de lana, que se teje de esa lana que le quitan a ese cordero, que tiene 5 cruces como las 5 llagas de Cristo, y se le pone, ya empezó el eco, las 5 llagas de Cristo. No es el lado acá, el eco hoy se movió para el lado de allá. Las 5 llagas de Cristo. Cuando yo hago huecos que no se me olvida que tengo que respirar, yo no soy como los ángeles que cantaron en el monasterio, que no respiran, yo tengo que respirar para poder seguir hablando. Son las 5 llagas de Cristo, y el palio lo que significa es la autoridad de arzobispo metropolitano sobre toda la región que él administra como arzobispo. Por eso le entrega el Papa. El Papa le da la autoridad a ese obispo de una sede metropolitana, de ser el custodio, podemos decir, espiritual de las otras diócesis que son sufragáneas, se dice, de la arquidiócesis. Y por eso el palio, como está hecho de cordero, significa el oficio del buen pastor, que carga al pastor sobre los hombros. Por eso el palio se pone sobre los hombros. Es una banda, antiguamente era más complicado, como se lo puso al principio del pontificado Benedicto XVI, pero el palio lo usa siempre el arzobispo en las celebraciones de su diócesis. Es la autoridad que él tiene del orden en esa diócesis. Por ejemplo, el arzobispo Wensky, ahora cuando todas las celebraciones que haga en la diócesis en la arquidiócesis de Miami, él usa el palio. Pero si él va, por ejemplo, invitado a la arquidiócesis de Filadelfia, él no se puede poner el palio. El palio lo tiene ¿quién? El arzobispo de Filadelfia, que es el signo de la autoridad. Ahora, cuando el Papa está presente, si el Papa viene a Miami, el arzobispo de Miami no se pone el palio. El Papa es la autoridad, es el que usa el palio. El palio es símbolo de autoridad apostólica delegada por el Papa. Y es muy interesante porque cuando el palio se teje, las monjas lo tejen el 21 de enero, cuando ustedes se han ido a la basílica, si no han ido a la basílica, cuando vayan conmigo, nosotros vamos ahora en octubre, si ustedes miran la basílica, ustedes saben los 4 postes con el techito, ¿no? Y ustedes son tan chiquitos, tiene la altura de una casa de 6 pisos. Y eso que se ve tan chiquito
en la televisión. Si ustedes miran adelante de la basílica, hay como un hueco con una baranda. Fíjense para que ustedes vean. Bueno, ahí se baja y abajo del altar está la tumba de Pedro. Pero la gente piensa con un cofre dorado que es delante de un Cristo que está bendiciendo. La gente piensa que esa es la tumba de Pedro. Esa no es la tumba de Pedro. La tumba de Pedro está detrás de esa pared. Ese cofre dorado, ahí se guardan los pálidos. Desde enero hasta que el Papa los entrega. Oye, la caja se quedó vacía hasta enero, que hagan el palio y lo vuelvan a poner. La tumba del apóstol Pedro está detrás de esa pared en un cementerio del siglo I que se puede visitar, pero son muchos requisitos para entrar porque es una zona muy delicada y solamente dejan entrar de 20 en 20 personas. Y hay que dar el nombre con meses de anticipación y el teléfono porque es una zona que la gente no puede entrar. Pero está debajo la tumba del siglo I que dice, aquí yace Pedro pescador. Y alrededor está lleno de tumbas de presbíteros del siglo I. Se puede entrar por las calles y todo el cementerio antiguo. Pero lo que vamos a hablar hoy, el oficio del Papa. Y el oficio del Papa, después de los 7 sacramentos, es uno de los poderes más grandes dado el Señor en la Iglesia. Pero para poder entender el oficio del Papa, yo creo que esto sí no es eco, no es preguntas que estoy haciendo a ustedes, para que respondan. Todo lo que vemos en la Iglesia, ¿dónde hay que buscar el origen? En el Antiguo, Carlos se quedó se quedó en Jerusalén, en el Antiguo Testamento. Aunque para mucha gente que da la impresión que nunca lo han oído, yo creo que yo lo he dicho un par de 6 docenas de veces, lo he dicho aquí, que tú no entiendes la Iglesia hasta que tú no entiendes a Israel, que tú no entiendes el Nuevo Testamento hasta que tú no entiendes el Antiguo Testamento, que tú no entiendes todo lo que ha sucedido en la Iglesia hasta que tú no entiendes lo que ha sucedido en Israel. Por eso, ¿te acuerdan cuando estudiamos la Virgen María? ¿A dónde tuvimos que ir cuando estudiamos la Virgen María? ¿Por dónde empezamos? ¿Se recuerdan? ¿Por qué libro empezamos? Por Génesis. Para estudiar la Virgen María, si tú no entiendes Génesis, tú no entiendes a la Virgen María. ¿Por qué? Si tú no entiendes a Eva, tú no entiendes a María. Y para entender al Papa tenemos que ir al Génesis. Si tú no entiendes Génesis, tú no entiendes el oficio del Papa. En el plan del Señor, y no vamos a entrar en el plan del Señor porque no tenemos tiempo, pero en el plan del Señor, que muchos de ustedes ya conocen por toda la clase que han oído, el Señor va preparando su pueblo. ¿Con quién el Señor hace el primer pacto? Con Abraham. Y Abraham engendra a Isaac y el pacto pasa a Isaac. Isaac engendra ¿a quién? A Jacob y el pacto pasa a Jacob. Y Jacob engendra a los 12 hijos, que esos 12 hijos de Jacob componen las 12 tribus de Israel. A la muerte de Jacob en Génesis 49, Jacob le da como patriarca de la familia. Cuando el patriarca muere, el patriarca le da una bendición a cada uno de sus hijos y le da un encargo. Jacob le va a dar, o Israel, que ya se llamaba en esa época, le va a dar una bendición a cada uno de sus 12 hijos. Y nos vamos a parar en, ¿cuántos hijos eran? ¿Están seguros? No, eran 12. En ese momento José no tenía hijos, eran 12. Se lo pregunté para ver, que estoy seguro que me aparecían un 13º por ahí. Eran 12. Después se dividieron en 2, como dice Miguelina, pero fue después que José fue a Egipto, que los 2 hijos. Pero que en ese momento eran 12. Y después siguieron siendo 12 en las tribus, pero eso es otro enredo que nos vamos a entrar. En este momento, ¿cuántos hijos tiene? Porque esto es importante. ¿Cuántos hijos tiene Jacob? 12. ¿Están seguros? Sí. Vale. Miguelina no está segura todavía de que son 12, pero después tú y yo hablamos. En Génesis 49, en Génesis, los que trajeron su Biblia, no andan perdidos en el limbo sin Biblia, viniendo a una clase de Biblia, los que trajeron sí, como ir a la peluquería y no llevar el pelo. Si uno viene a una clase de Biblia, ¿qué es lo que debe traer? La Biblia. Bueno, los que trajeron la Biblia, si va a Génesis 49 y si son capaces de encontrar el libro de Génesis, que es el primero de los libros, capítulo 49, vamos al versículo 8 y dice así, Judá, antes que lo lean, si ustedes ven que yo leo algo diferente, es que la cita que yo tengo aquí es de la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Ustedes dirán, ¿por qué yo uso la Biblia protestante? Porque esto es apologética. Y si yo hablara a los protestantes con la Biblia, versión católica, ¿qué es lo que me van a decir? Que esa Biblia está mala. Por eso yo voy a hablar con ellos con su misma Biblia. Porque eso se hace en apologética. Si tú vas a hablar con los mormones, tú vas con la Biblia de los mormones. Y con eso les rebates. Por eso apologética, aquí está escrito con la Biblia. Pero si ustedes quieren, para que no se confundan, pero hay algunas personas que los criticones de siempre me dicen, ¿por qué dice Jehová en los temas tuyos? Digo, porque está tomado de la Biblia protestante, por ese motivo, y tiene una nota el website de nosotros cuando comienza que dice, todos los temas están tomados de la Biblia Reina Valera, y explica por qué. En el libro
en el libro del Génesis, ya la Biblia mía está programada que se hable sola en el Éxodo. En el libro de Génesis, para que nadie se confunda, capítulo 49, versículo 9. No, vamos en el capítulo 8, dice capítulo 8. A ti, Judá, te alaben tus hermanos tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. De la casa, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién lo va a desafiar? No se le quitará el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece, y al que le harán homenaje en los pueblos, el que ata a la vid su burrito, y la cepa al pollino de su burra, al que lava en vino su túnica, y en sangre de uvas su sayo. Señor, añada bendición a su santa palabra. Esta es la gran profecía que el Señor le da a Judá. Los demás hijos tienen profecía, pero ninguno es tan importante. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuántos hermanos son? 12. ¿Y a quién la da el Señor? ¿A quién da Judá? Perdón, ¿a quién da Jacob la profecía más importante? A su hijo Judá. ¿Y qué le dice a Judá? Primero que nada dice que es cachorro de león. Y dice que quién lo desafía. O sea, Judá va a ser un pueblo que va a ser un pueblo guerrero. Va a ser un pueblo en que nadie lo va a poder poner el pie delante. Pero lo más importante es la profecía que le dice en el versículo 10. Jacob le dice a Judá, nadie te quitará el cetro de la mano, nadie te quitará el cetro de la mano, ni el bastón de mando de entre tus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Otros dicen, nadie te quitará la corona, ni el cetro de tus manos. Quiere decir más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? En la edad de los 12 hermanos, Jacob le da la promesa de que una tribu estará presente cuando venga el Mesías. Porque dice, Jacob va a tener, vamos a decir la versión tradicional que se dice, Jacob va a tener la corona y el cetro. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel a quien le pertenece. ¿Quién es aquel que le pertenece a la corona y el cetro? El Mesías. El Mesías. Y fíjate que hay algunas señales para reconocer al Mesías. Dice que viene montado en un burro y baña sus vestidos con su sangre de uva, la Eucaristía. Todo está pronosticado ahí. Por eso cuando Jesús entra el domingo de Ramos en Jerusalén, ¿en qué entra montado? En un burro, para decir, yo estoy cumpliendo la profecía dada a Judá. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en el burro, ¿y a dónde se dirigió? Cuando entró a Jerusalén, ¿a dónde se dirigió? Al templo. Al templo. Cuando Jesús entra en el templo, entra en Jerusalén montado en un burro, en ese momento la corona y el cetro pasan de Judá, ¿a quién? A Jesús. Ya el antiguo pacto ya dejó de tener vigencia, solamente queda cumplir la profecía en la cruz, pero ya el papel de Israel en ese momento, el papel de Israel cesa. Pero lo que nos interesa a nosotros, Dios hace un pacto. ¿Con cuántos hombres hace el pacto primero? Uno solo. ¿Con quién? Con Abraham. Ese pacto pasa a formar un pueblo. ¿Cuántas personas forman el pueblo? 12 personas forman el pueblo, porque cada uno de los hijos de Jacob va a constituir, ¿qué cosa? Una de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿las 12 tribus tienen la promesa dada por Jacob? No. ¿Cuántas tribus tienen la promesa? Una sola tribu. Que dice, en el pacto de las 12 hijos que van a formar todo el pueblo de Israel con las 12 tribus, una sola tribu va a tener la promesa de que va a regir el pacto hasta que venga ¿quién? Aquel a quien le pertenece. Ese es lo que dice, va a tener el cetro y la corona. Esa tribu es la que va a dirigir a todos los pueblos durante los miles de años que tienen que pasar para que llegue aquel que le pertenece. Eso es en el primer ¿qué? Pacto. Si vamos a San Mateo 16, primero tenemos que ver una cosa. Y vuelvo a preguntar. Parece que yo pregunto, pero lo pregunto para que no se lo olviden, porque preguntando hoy se le olvida. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12. ¿Cuántos tenía la promesa? 1. ¿Y qué salió de los 12 tribus de Israel? ¿Qué salió de las 12 tribus de Israel? La nación, el pueblo de Israel. Cuando llegaron a la tierra prometida, se instalaron en las 12 tribus. ¿Dónde estaba el templo? En Judá. Que es Jerusalén, que es Judá. El templo estaba en Judá. ¿Dónde estaba el rey? En Judá. ¿Dónde se interpretaba la ley? En Judá. Todo estaba en Judá porque Judá era quien iba a estar presente hasta que viniera aquel a quien le pertenece. ¿Ustedes tienen claro eso?
Y fíjate que interesante, un dato todavía más interesante, y ahora estoy haciendo preguntas para que ustedes piensen. Las otras 11 tribus tenían la promesa, ¿sí o no? ¿Ustedes creen? Hay algunos por lo menos dicen bien o dicen mal, pero dicen algo. Hay otros que están más perdidos que yo en un examen de matemática cuando estaba en la escuela. Las 11 tribus no tenían la promesa. La promesa no se le dio a Rubén, la promesa no se le dio a ninguno de los otros, a Efraín, a Neftalí. La promesa no se le dio a ninguno. ¿A quién se le dio la promesa? A Judá. Tienen que tener eso bien claro para lo que voy a explicar ahora. Ahora, las 11 tribus, como explicó Miguelina por aquí, María, las 11 tribus tenían la promesa mientras que ellas estaban unidas a Judá. Judá es el activo de la promesa. Las 11 tribus tenían la promesa si se mantenían unidas a Judá. Mientras las 11 tribus estuvieran unidas a Judá, no tuvieron problema. Cuando en la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte deciden separarse de Jerusalén y formar un imperio aparte, con un templo aparte en Samaria, en Siquén, ¿qué le pasó a esas 10 tribus? Perdieron la promesa, porque se separaron de Judá, del templo, de la ley que estaba en Judá. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? Se desaparecieron. Vinieron los babilonios, se la llevaron a Babilonia, ellos se casaron en Babilonia, hicieron familia en Babilonia, y cuando llegó la hora de regresar a Judá a reconstruir, dijeron, ¿para qué vamos a regresar? Llevamos 90 años en Babilonia, tenemos negocios, tenemos babiloncitos aquí, tenemos... ¿Para qué va? Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros que somos desterrados. Que se cae Fidel Castro mañana o lo que sea, y muchos van a decir, ¿para qué voy a regresar si tengo mis nietos, mis hijos? Eso le pasó a Israel. ¿Pero qué pasó? La tribu de la promesa, Judá, dijo, yo me voy y reconstruyo Jerusalén. Y Judá regresó y reconstruyó Jerusalén. Las otras tribus se casaron con las Babilonias, con los babilonios, y no es que se desaparecieron, es que perdieron su identidad. ¿Por qué las 10 tribus perdieron su identidad? Porque no estaban unidas a la tribu. Fíjate, Nabucodonosor se llevó las 10 tribus. ¿Se las llevó o no se las llevó? ¿Y se llevó a Judá, sí o no? Sí se llevó a Judá también después. Después vino y se llevó a Judá porque todos habían pecado. Pero a la hora de regresar, las 10 que no estaban pegadas a Judá, no regresaron. Porque no tenían la promesa y porque habían roto con la tribu de la promesa. Porque la promesa de que iba a estar presente cuando llegara el Mesías la tenía Judá. Ahí van a entender muchas cosas. En San Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a empezar en el 13. San Mateo 16, 13. Dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, uno de los profetas. Le dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos, antiguo pacto. ¿Con quién se hizo el primer pacto? Se hizo con Abraham, un hombre. Ese hombre, en sucesivas generaciones, engendró un pueblo. El pueblo se engendró con ¿cuántas tribus? Con 12 tribus. ¿Quién tenía la promesa de las 12 tribus? Una sola. Ahora estamos en un pacto nuevo. ¿Con quién se hace el pacto? No, el pacto se hace con Cristo. El pacto se hace con Cristo. Y esto es lo que usted entienda, por eso hay que preguntar y repetir las cosas. El pacto primero se hace con Abraham, con un hombre. ¿Se recuerdan cuando perdió los animales? El segundo pacto se hace con Cristo. Con nadie más se hace el pacto. Miren la similitud. Abraham, ¿quién? Cristo. ¿Qué pueblo nace de Abraham? Las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas? 12. ¿Cuántos apóstoles busca a Cristo? 12 apóstoles. Así como las 12 tribus de Israel formaron el pueblo de Israel, los 12 apóstoles forman el nuevo pueblo de la nueva alianza.
¿Cuántos tenían la promesa en la antigua alianza? Uno. Judá. ¿Cuántos van a tener la promesa en la nueva? Uno. Pedro. Pedro. ¿Tú no te das cuenta que es lo mismo? En la antigua alianza y en la nueva alianza. ¿Cuál era la promesa de Judá? Tú vas a estar presente dirigiendo la alianza hasta que venga aquel. ¿Cuál es la promesa de Pedro? Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. La iglesia de Pedro va a estar cuando Cristo venga a recoger la corona. Es la única iglesia que va a estar cuando venga Cristo a recoger la promesa. Ojo, ¿qué pasó con las tribus que se separaron de Judá? ¿Qué perdieron? La promesa y se desaparecieron. Los que se separan de la iglesia de Pedro pierden la promesa y se han desaparecido. Y por eso hay iglesias que no la encuentran en ningún centro espiritual, de las que están separados de la iglesia católica. La iglesia católica, con todos sus pecados, como Israel tuvo pecado, la iglesia católica sigue. Porque las otras iglesias no tienen la promesa. ¿Quién tiene la promesa? Nosotros, la iglesia de Pedro. ¿Ustedes entienden eso? La iglesia en ese momento se llama católica, la iglesia de Pedro. Cristo dice sobre Pedro, sobre lo que tú has dicho, edifico mi... Y nunca a mí se me olvida, más que nunca a mí se me olvida, un hecho que siempre yo doy, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo este tema, hubo un escándalo muy grande en Atlanta, porque el arzobispo de Atlanta, que era el arzobispo negro de Estados Unidos de más rango en toda la iglesia americana, se escapó con una cantante del coro de la catedral. Y se llevó las tarjetas de crédito de la arquidiócesis y se estuvo como un mes por ahí viviendo con las tarjetas de crédito con la novia. Y en ese mismo momento, Jimmy Swaggart, que tenía un imperio cerquita de allá de Atlanta, un imperio que recaudaba más dinero que toda la iglesia católica en el mundo entero. En ese momento a Jimmy Swaggart lo encontraron con una prostituta. Dos escándalos que son más o menos. ¿Dónde está la iglesia de Atlanta, católica? Está ahí, floreciente. Este año bautizó de la Pascua como 10.000 nuevos. ¿Dónde está la iglesia de Jimmy Swaggart? Se desapareció. ¿Tú te das cuenta? Que nosotros tenemos la promesa y el que se separa de nosotros, como que se separó de Judá, pierde la promesa. Por eso cada pacto sigue los mismos pasos en la antigua ley y en la nueva. En Génesis 16, de 4 a 8 no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. En Génesis 16, el hombre que va a recibir, cuando Dios hace un pacto con Abraham, por ejemplo, que es con quien hace el pacto, Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham quería decir príncipe, Abraham. Y el Señor le cambia el nombre y se le pone Abraham. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Qué quiere decir Abraham? Abraham quiere decir padre de muchedumbre. Cuando el Señor hace un pacto, una de las características de la Biblia, cuando Dios hace un pacto, Dios cambia el nombre de la persona con quien hace el pacto. Y cuando cambia el nombre, le pone un nombre de acuerdo al pacto donde la persona va a estar. Abraham es padre de muchedumbre. ¿Qué iba a ser Abraham? Padre de muchedumbre. A Jacob le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Fuerza de Dios, el que combate por Dios. Lo que iba a hacer Israel en el pacto, combatir por Dios. Cuando Dios hace un pacto, Dios cambia el nombre de la persona. Por eso en todo el Antiguo Testamento, a quien único el Señor cambia el nombre es a Pedro. Pedro se llamaba Simón Bar Jonás, se llamaba este hombre. Y el Señor le dice, ya tú no te llamas más Simón, ahora tú te llamas Pedro. Le da un nombre. Cuando Dios cambia un nombre en la Biblia, enseguida le viene a la mente de uno, pacto. ¿Qué nombre le da Pedro? Piedra, roca. Eso es lo que va a hacer este hombre en el nuevo pacto. Como Israel fue el que tenía la corona y el cetro, que es la corona y el cetro la tiene Jesús, Pedro no pudo tener la corona y el cetro. ¿Qué va a hacer Pedro en el nuevo pacto? Roca, algo que no se mueve. Y todo esto viene cuando estamos mirando en el Evangelio de San Mateo, con esta pregunta que el Señor hace en Cesarea de Filipo. No sé si algunos de ustedes vieron el programa que hice en Israel en Cesarea de Filipo, que pasa por Madre Angélica, o cuando vayamos este año a Cesarea de Filipo, si podemos llegar. La característica de Cesarea de Filipo es que es roca. Cesarea de Filipo, ¿te acuerdas, Dora? Cesarea de Filipo es pura roca, son rocas gigantescas. Para donde quiera que tú miras, ¿qué es lo que tú ves, Dora? Roca. Y es increíble que en este lugar es cuando Cristo pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y cuando Cristo pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Todos tienen opinión. Tú dices que es Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Ahora Cristo dice, ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y ahí nadie habló. Somos muy acostumbrados a hablar con la opinión de los demás. Fíjate que los chismes comienzan, a mí que me dijeron.
Los chismes comienzan. Tú no dices, tú eres una sinvergüenza. Sino, a mí me dijeron que tú, porque es más fácil hablar con la opinión de otro, porque así yo no me meto en qué, en problemas. Eso sí se lo saben, parece que les gusta más el chisme que la Biblia. Pues le dice a los apóstoles, ¿quiénes dicen? La gente, y todos tuvieron opinión. Ahora dice Jesús, ¿ahora qué dicen? Ustedes. Y el único que habla es Pedro. Dice unas palabras que a nosotros nos parecen normales, pero las palabras que dice Pedro son unas palabras que en ese momento nunca se habían dicho. Pedro le dice, tú eres, no dice Cristo, nosotros decimos Cristo, pero que dice en el lenguaje hebreo, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y nosotros le dice que tú eres el Mesías. Le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso sí es un tremendo problema. Nunca a nadie se le había dicho en Israel que esa persona era el Hijo, no un hijo, el Hijo del Dios que vive. Eso en Israel era blasfemia que se condenaba con la pena de apedreamiento y muerte. Por eso es que nadie, aunque lo pensaban, no lo dijeron. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, ya de ahí se busca problema. Decir que un carpintero es el Mesías. Tú eres el Mesías, pero no es solo el Mesías. No solo eres Mesías, eres hijo del Dios que vive. Por eso cuando Pedro, esa es la profesión de fe de Pedro. Pedro dice quién es Cristo por primera vez en toda la historia del pacto de Dios. Y por eso Cristo le dice, fíjate lo que dice Cristo, bienaventurado eres. Como las bienaventuranzas, bienaventurado eres Simón Barjoná. Porque eso que tú dices no salió de tu cabeza. Eso que tú dices lo puso mi Padre en tu corazón. O sea, Cristo dijo, de toda esta gente, al único que mi Padre le dio la revelación es este hombre. Y por eso le dice, y ahora yo te digo, Simón dijo quién era Cristo. Simón dijo, tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo. Tú eres. Y ahora Cristo dice, ahora yo voy a decir, tú eres la roca. Fíjate, Pedro dice quién es Cristo. Y Cristo va a decir ahora quién es Pedro. Tú eres, ya tú no eres más Simón, tú no eres más uno de los 12, tú eres roca. Y no solo una roca, sobre esa roca voy a levantar yo mi iglesia. Fíjate que el Señor va a levantar su iglesia sobre la persona del apóstol Pedro. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. Él dice, sobre esa roca, ¿quién es la roca? Sobre esa roca edifico la iglesia es de Cristo, mi iglesia. Pero el simiente de esa iglesia va a descansar sobre la confesión de fe del apóstol Pedro. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Y ahora le va a dar la promesa del pacto. Ahora define quién es Pedro, como Jacob definió quién era Judá. Ahora define quién es Pedro, él le va a dar el pacto. Las puertas del infierno no prevalecerán. Que eso quiere decir continuidad. Por mucho que el infierno trate de perseguir la iglesia de Pedro, nunca va a ganar. Las puertas del infierno no prevalecerán hasta que venga el Mesías. Por eso todo el que se ha lanzado contra la iglesia ha perecido. El imperio romano, el imperio más poderoso del mundo, un imperio como nadie ahora se lo puede imaginar, que controlaba todo el mundo conocido, se lanzó contra los primeros cristianos. ¿Y qué pasó con el imperio romano? Con Nerón y con Calígula y con toda esa gente. Parte de la historia y una historia de horror. En la iglesia que estaba en las catacumbas de esclavos y de pobres perseguidas, destruyó el imperio más poderoso del mundo. Después vinieron las invasiones bárbaras, que arrasaron a Tilas, todas las invasiones que arrasaron, que parecía que la cristiandad se iba a acabar. ¿Dónde están los bárbaros? Yo creo que ustedes nunca habían oído, la mitad de ustedes no han oído hablar nunca de los bárbaros. Los bárbaros desaparecieron en la iglesia. Ahí está. Vino, dando un salto más grande, vino la Revolución Francesa, que arrasó las iglesias, que quitó la estatua de la Virgen de Notre Dame de París y puso una prostituta desnuda en el altar. Y le cambió los nombres a los meses y a los días. Erradicó el cristianismo. Decapitó y mató a miles de sacerdotes y de monjas. ¿Dónde está Robespierre y la Revolución Francesa? Se acabó. ¿Y la iglesia de Francia? Ahí. Vino la época del iluminismo, de la enciclopedia, del conocimiento de que Dios está muerto. ¿Dónde están los iluministas? Ni en un centro espiritual aparecen. Y el Dios que decían que se había muerto, goza de perfecta salud. Vino el comunismo. Y muchos de ustedes se acuerdan, como me acuerdo yo, que en los años 70 y pico, la gente decía, la iglesia de Rusia
Eso se acabó. Quedan 5 viejitas en la iglesia de Rusia. A mí nunca se me olvida una vez que yo estando en Cuba siendo un muchacho, fui a hablar con el superior de los franciscanos que estaba de visita en La Habana en el año 78 por problemas de mi parroquia. Y él me dijo, ¿para qué tú te preocupas? Si a la iglesia de Cuba le quedan a lo máximo 10 años. Cuando se mueran todas estas viejitas y ustedes sean mayores y ustedes se mueran, se acabó la iglesia en Cuba. El señor franciscano se equivocó. La iglesia de Cuba, Fidel Castro está que ya se sabe dónde está. Y el comunismo está desacreditado y la iglesia de Cuba está más fuerte de lo que nunca ha estado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Las puertas del infierno. Y todos estos problemas de escándalo, de curas, de los escándalos que han habido, esto pasará porque las puertas del infierno, ni cura que abusa ni nadie puede tumbar la iglesia de Cristo. Porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y ahora todavía le da un poder más grande a Pedro, le da un poder a Pedro como nunca se le ha dado a nadie. Cristo le dice no solo eso, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, Pedro, ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que no ates en la tierra, yo no ato en el cielo. Hermano, no hay, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un ser humano que haya recibido ese poder. Fíjate que ese hombre va a tener el poder de abrir y cerrar los cielos. Y Cristo dijo, yo voy a sellar lo que tú propongas. Yo creo que muchas veces verdaderamente la gente no ha entendido verdaderamente la clase de promesa que Dios le dio a Pedro. Los protestantes, en sus ideas descabelladas, ahora como no pueden cambiar la palabra, porque la palabra está ahí, de piedra, hicieron una piedrecita. Ya que no la pueden quitar, la encogieron. Entonces ellos dicen que Petros quiere decir una piedrita. Por supuesto que ellos se creen que la iglesia es tonta, que nosotros no sabemos griego y que la iglesia no quiere. En el diccionario Vox de griego, un diccionario que se llama Vox, dice Petras. Petras quiere decir roca, piedra. Dice el diccionario, roca de griego, Petra quiere decir una masa rocosa que no se puede mover. Ustedes han visto una piedra gigantesca que está enterrada en el piso y que para quitarle hay que ponerse dinamita y que la dichosa piedra no se va. Eso es lo que es roca. Eso es lo que quiere roca. Hay 7 palabras que por el tiempo no podemos entrar. Hay 7 palabras en griego para definir roca. Para decir piedra. Para nosotros una piedra es una piedra. Pero no en griego. En griego, por ejemplo, hay una piedra con que se le da vuelta para moler. Entonces esa piedra se llama mulinus. Ya saben de dónde viene la palabra molino. La palabra molino viene de esa piedra redonda que tiene un hueco en el medio. Que unos animales le daban vuelta. ¿Se acuerdan muchos más los animales que dan la vuelta? Mula. Mula, ¿cómo se llama la piedra? Mulinos. Mula viene de la palabra mulino, de los animales que molían la piedra. Esa que dijo Cristo, más vale que se la amarren si escandalizan a un inocente en el cuello se tienen a amar. Estaba la piedra molino, que era una piedra. Había una piedra que es muy interesante, una palabra piedra que se llamaba kefa. La kefa era una piedrecita que daban en los juicios, una blanca y una negra. Y entonces, cuando el jurado determinaba que era inocente la persona, echaba una piedrecita blanca. Si determinaba que era culpable, echaba una piedrecita negra. Y al final contaba las blancas y las negras y se sabía si era culpable o inocente. Esa piedrecita que era la piedra del juicio se llamaba kefa. ¿Y cómo le llama Pablo a Pedro también? Kefa. Pedro es la piedra de juicio, el que decide si es inocente o culpable. Dicen los protestantes, Cristo es la roca. Sí, Cristo es la roca. Nadie tiene duda que Cristo es la roca. Pero cuando se usa, para hablar de Cristo, la palabra roca, se usa la palabra acrogoniagos en griego. Nunca se usa Petra. Petra nunca se usa para Dios. Cuando se dice es la peña del Oreb, se usa la palabra acrogoniagos. O sea, Petras era una masa rocosa que no se puede, y no era un nombre, no existe en todo el mundo griego, en la Ilíada, en la Odisea, no existe nadie que se llame Petro. No existe, porque la primera vez que se usó esa palabra Petro fue cuando Jesús la utilizó. Porque dice que la piedra se llama Petra, por supuesto que es Petra, que es femenino, pero cuando Cristo lo usó para Pedro, la cambió de femenino a masculino, y de Petras lo cambió a ¿qué? A Petros. Eso es muy difícil de entender. El apellido Palomino, ¿de dónde viene? De Paloma.
Ahora, como la palabra Palomino lo convirtieron en un apellido y le pusieron Palomino, que viene de paloma. Petro es roca. Hicieron un nombre de Petros, que no le podían poner Petras a este pobre hombre con barba, para que no se rieran de él, le dijeran Petra después a Pedro, y estuvieran diciendo que si Pedro era una mujer o un hombre, estuvieran discutiendo, para que no hubiera duda. Cristo, del nombre Petras, hizo el sustantivo Petros, que viene de Petra. ¿Ustedes entienden eso? Y había otras piedras, litos, había muchísimos nombres que ustedes pueden, si buscan en el website de nosotros, buscan el tema que se llama sobre esta roca, está el estudio de todos los nombres. Ahora hay otra cosa, estos hermanos protestantes en su delirius tremens, ahora como ya la piedra no la pueden encoger, porque nosotros sabemos griego, ahora cambian el dedo de Cristo. Ahora ellos dicen que Cristo dijo, tú eres piedra, pero sobre esta piedra edifico mi iglesia. Primeramente yo quiero ver el videotape donde Cristo hace así y después hace así. Eso ya cae solamente, bueno, no voy a dar epítetos de los que creen en esas cosas, porque eso es absurdo. El hombre se llamaba Simón. ¿Y qué nombre le pone? Pedro. Y ahora dice, sobre esa piedra, ¿de quién está hablando? Es que no hay que ser muy brillante para decir, porque es que está de más. Si Cristo dijera que él hubiera dicho, tú eres piedra, y sobre esta piedra edifico mí, sobre mí edifico mí. Si hubiera sido él, la palabra mí sobra. Si dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edifico la iglesia. Porque nadie dice, sobre mí edifico mí, sobra en mí. Pero es que hay algo más todavía interesante. En la palabra en griego, antes de Petra, que está en el Evangelio de San Mateo escrito, usa la palabra antes de Petras, tautí Petras. ¿Y qué cosa quiere decir tautí? Ti es una cualidad demostrativa que para demostrar algo. Y si fuéramos a traducir perfectamente lo que dice tautí Petras, Cristo hubiera dicho, y sobre esta misma piedra edifico mi iglesia. El tautí ese dice, tú eres Pedro, y sobre esa misma piedra, porque tautí indica un demostrativo de un personal de un tercero, porque el griego es un poco complejo. Él está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esa misma piedra edifico mi iglesia. Esa misma palabra tautí lo pueden ver en segunda de Colosenses 9. Si van al tema ustedes pueden encontrar todos estos datos ahí. Puntualizando estos aspectos, cuando miramos el contexto de San Mateo 16, vemos que Jesús dice tres cosas y todas están dirigidas a Pedro. Primero comienza con una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan. Una bienaventuranza. ¿A quién va dirigida la bienaventuranza? A Pedro. La segunda, tú eres Petras. Tú eres Pedro. ¿Quién está dirigido? La tercera, a ti te daré la llave de los reinos de los cielos. Tú ves que las tres van dirigidas a Pedro. ¿Cómo va a haber una para allá y otra para acá? ¿A quién se está dirigiendo durante toda la frase? A Pedro. Estas dos cosas es un honor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, las llaves. A nadie, a no ser lo que hayan leído ya el tema, nadie, porque somos curiosos para los chismes. Si yo no vengo hoy, todo el mundo se pone a pensar que se habrá hecho la cirugía, que habrá hecho, el pelo le quedó más pintado, que habrá hecho que no vino hoy a la clase, pero nadie se ha puesto a preguntar qué llave le dio Cristo a Pedro. Nadie nunca en la vida se ha hecho esa pregunta. ¿A ti te doy qué cosa? Si nosotros fuéramos curiosos, y la curiosidad es lo que te hace crecer en la fe, y ahí es como yo aprendí, uno tenía que preguntarse, ¿qué llave le dio Cristo a Pedro? ¿Cuántos fueron a misa hoy? No es un escrutinio. Todos ustedes oyeron hoy dónde está esa llave. Y no lo voy a preguntar porque no oyeron la primera lectura. Y como no oyeron la primera lectura, yo oyendo la primera lectura en la misa de San Pedro y San Pablo hace años dije, mira dónde está la llave. Y les voy a explicar dónde está la llave. Todo esto tenemos que partir para entender esto en la antigua, ¿qué cosa? Alianza. Porque todo lo nuevo está en la antigua. Y tenemos que partir que la antigua alianza, el pueblo de Israel, ¿qué tipo de pueblo era? ¿Una democracia? ¿Votaban por Herodes y el otro votaban por Agripa? ¿Qué cosa era Israel? Un reino.
Israel era un reino. ¿Qué promesa recibe Cristo cuando el ángel anuncia a María? Se sentará en el trono de David, su padre. David es el rey más grande de Israel. Y la promesa que el Mesías se va a sentar, el trono de David tiene continuidad en el trono de Israel. Empieza sentándose David. ¿Y quién termina sentándose? Jesús. Para los que no se enteraron, Jesús está sentado en el trono de David. Y se lo dice el ángel a María. Y se sentará en el trono de David, su padre. Un trono que es eterno. Y esa profecía que se le da a David, tu reino será eterno. Por eso que Jesús está sentado. ¿En qué trono está sentado Jesús hoy? En el trono de David, que empezó en la antigua alianza y ese reinado sigue en la nueva alianza. Por eso para entender esto y como para entender el lugar de María, que nos lo vamos a hablar ahora, tú no tienes que ir a buscar, si tú quieres entender con el reinado de Cristo en este momento, ¿a dónde tú crees que tienes que ir a buscar? ¿A qué reinado tienes que ir a buscar el dato? Al de David. Porque el trono de Jesús en este momento, ¿quién estaba sentado primero? David. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, si ustedes van y no vayan a buscarlo, anótenlo porque no tenemos tiempo. Si ustedes hablan Isaías 22, Isaías el profeta, Isaías capítulo 22. En Isaías 22 narra, y esa es la primera lectura, si no la han cambiado en el último año, esa es la primera lectura del día de hoy. Hay algo muy interesante. En Isaías 22, yo les voy a leer, dice, así dice el Señor de los ejércitos. Le dice, está diciendo Isaías. Presenta, está en Isaías 22, 15. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Preséntate al mayordomo Sebna, encargado del palacio, el que se labra una tumba. ¿Cómo se llama el mayordomo del reino de David? Sebna. Sobna o Sebna, es lo mismo. O sea, aquí dice Sebna, tú dices Sebna, es el mismo, no, que fue una letra nada más lo que es. Y dice, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes? Que te has labrado aquí una tumba. He aquí que el Señor te hace rebotar, hombre, y te vuelve a agarrar. Te enrolla en ovillo como una pelota en tierra de amplio espacio. Allí morirás y allí irán tus carrozas gloriosas. Vergüenza del palacio de tu Señor. Sobna se había portado muy mal. Se hizo tumba como si fuera un rey. Cuando él era, ¿qué cosa? Un mayordomo. Dice, te empujaré de tu puesto y de tu pedestal te depondré. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Lo revestiré de la túnica, con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Oye lo que dice ahora versículo 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. ¿Oyeron eso? ¿Cómo se llamaba el mayordomo infiel? Sorna o Serna, como le dé la gana, es el mismo. Serna ¿cómo se portó? Mal. Y dice el Señor, Serna, te voy a quitar, ¿qué cosa? La llave. ¿Y se la voy a dar a quién? A Eliaquín. Y lo voy a clavar en el reino de tu padre. Como una... ¿Qué cosa quiere decir la llave? La llave quiere decir sucesión. ¿Por qué? Porque la llave no era una llave para abrir. La llave era una cosa era un signo que se prendía en el hombro del mayordomo. El mayordomo, aquí dice mayordomo. El mayordomo era como un primer ministro. Es lo que era. El rey daba audiencia y ¿quién decidía quién entraba y quién no entraba a la audiencia? El mayordomo, el primer ministro. ¿Quién recibía a la gente de los ejércitos y a la gente que venían a ver al rey? El mayordomo. ¿Y cuál era la señal del mayordomo? La llave que se ponía aquí. Sobna se portó mal y la llave se la quitaron y se quedó sin mayordomo el palacio. No. ¿Se la dieron a quién? Eliaquín. Sucesión. Eso no es para uno, es para el reinado de quién? De David. ¿Cuál es el reinado de Cristo en estos momentos? El reinado de David, la llave que tenía Sebna y que tuvo Eliaquín, Cristo se la da a Pedro. Le dice, tú vas a ser el mayordomo, tú vas a ser el primer ministro de mi reino, tú eres el que vas a dirigir las cosas mientras yo reino. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Hermano, el Señor le dio un poder tremendo a Pedro. Porque el poder de Eliaquín y el poder de Sebna era ver qué judío entraba o salía.
¿Qué negocios hacía o no se hacía? El poder de Pedro es espiritual, porque el reino de Cristo ahora es espiritual. Cristo le da el poder de atar y desatar, de manejar el mundo espiritual, mientras él está haciendo el oficio de sumo sacerdote, que es a lo que él está llamado hasta que él venga de nuevo. Cristo le dio el poder a Pedro de gobernar la iglesia hasta que él regrese con el poder de las llaves. ¿Qué les parece? La mitad de la iglesia no se ha dado cuenta de eso. El poder tan grande que tiene el Papa, que no es un oficio de alguien que esté un escritor, tiene el poder espiritual de atar y desatar en el reinado de David, del cual Jesús es heredero. Y por eso es que el Papa es infalible. Infalible no quiere decir que el Papa no se equivoca nunca. El Papa se puede equivocar en matemática, el Papa se puede equivocar en historia, el Papa se puede equivocar en política, el Papa se puede equivocar en temas de religión, el Papa se puede equivocar en temas de fe. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cuándo el Papa no se equivoca? El Papa no se equivoca cuando habla ex cátedra. Si el Papa ahora está hablando con una persona en su apartamento y dice, yo creo que, qué sé yo, que la Virgen María tenía 2 cabezas, estoy diciendo que por decir, él se puede equivocar como cualquiera persona. Cuando el Papa habla ex cátedra, ¿qué decir ex cátedra? Que se sienta a enseñar. Cuando el Papa enseña en moral y en fe a toda la iglesia, está asistido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, lo que tú ates, yo ato. Y si el Papa se equivoca, ¿Cristo va a atar un error? No. Cristo dijo, yo voy a atar lo que tú digas bien, pero lo que tú digas mal no lo ato. Cristo dijo a eso. Cristo dijo, todo lo que tú ates, yo ato. Cristo no puede sellar algo que está mal. Por eso es que la iglesia dice que cuando el Papa habla en doctrina y en moral para toda la iglesia, enseñando es infalible. ¿Entienden cuál es la infalibilidad papal? No es que todos se lo saben, no, es cuando enseña en materia de definir fe o de definir moral. Y cuando el Papa hablar es cátedra, pues se anuncia. No es que uno se pone a decir, habló o no habló, no. Cuando el Papa, la última vez que el Papa habló es cátedra, fue cuando definió el dogma de la asunción de María a los cielos, en el año 50, que se sentó en la cátedra y dijo, voy a hablar es cátedra, y habló es cátedra. Es la última vez que el Papa ha hablado, aunque muchas de las cosas que el Papa habla en encíclicas y eso, también se puede decir que es doctrina, es cátedra. Pero ustedes entienden el origen de la palabra es cátedra. La misión de Pedro. Si ustedes van a San Lucas 5.3, no lo vamos a leer completo, 5.3, dice Jesús, y aquí define la misión de Pedro, y entrando en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de la tierra un poco, y sentándose en él, enseñaba desde el barco a la gente. ¿Qué es lo que dice San Lucas 5.3? Jesús llega a la orilla del lago de Galilea, seguido por aquella multitud, y Jesús no puede predicar entre tanta gente. Había montones de barcas de pesca, ahí estaban todas las barcas de todos los pescadores, ahí estaban las barcas de los Zebedeos, que eran los padres de Juan y de Santiago, que era el dueño de la mayoría de los barcos. La mayoría de los barcos eran los Zebedeos. ¿Quién era el amigo íntimo de Jesús? Juan, el discípulo amado. Los Zebedeos era el padre de Juan. Ahí estaban las barcas que eran de Juan. Sin embargo, ¿Jesús se monta en la barca de Juan? Jesús se monta en la barca de Pedro, que era una barca humilde. ¿Y qué le dice a Pedro cuando Jesús se monte? Pedro estaría, imagínate ustedes, Pedro dice que habían estado trabajando todo el día y que no habían cogido nada. Llega Jesús y ¿qué le dice? Aléjate. No, primero le dice, aléjate. Yo imagino que Pedro diría, yo tengo ganas de llegar a mi casa, yo estoy frustrado porque no he cogido nada para el sustento de mi familia. Ahora viene este y me dice que pues yo no entendemos, vemos a los apóstoles como una gente extraña, no eran igualitos que nosotros. Pero vemos la obediencia de Pedro, que a pesar que Cristo le dice, se monta y dice, échate para allá. Y dice, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Separa la barca ¿de quién? De la muchedumbre, de la orilla. ¿Y qué hace Cristo desde la barca de Pedro? Enseña. ¿Y quién mantiene el timón de la barca? Pedro. Esa es la misión del Papa. ¿No te das cuenta de esta misión del Papa? En la iglesia, ¿quién lleva el timón de la iglesia? El Papa. Mientras que Cristo de la iglesia enseña a la muchedumbre. Ahí está el oficio de Pedro en San Lucas 5, en 5.3. Y ahí viene el gran error de la iglesia, de los años 70 en adelante, y todos los problemas que tenemos ahora. En los años 60 o 70 empezó la moda, que no es del concilio, el concilio nunca dijo nada de eso, que tenemos que parecernos al mundo. Tenemos que ser igualitos que el mundo. Vamos a quitar los santos para que la iglesia parezca la sala de una casa del
del mundo. Los curas vamos a quitarnos la sotana para que el cura parezca una persona del mundo. Y vamos a quitar la confesión y esconder los confesionarios para que esto parezca una cosa del mundo. Y hermano, tanto nos parecimos al mundo que la porquería del mundo se metió dentro de la iglesia. Cristo no predicó en medio de la gente. ¿Qué le dijo Cristo a la barca? Sepárate de la gente y de ahí predica. Nosotros no estamos para estar metidos serio igual que la gente, no tenemos que ser diferentes que la gente y predicar desde aquí a la gente. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. El mundo tiene que parecerse a nosotros. Y ahí vino el gran problema de la iglesia. Nos quisimos parecer al mundo. Y vaya si nos parecemos al mundo. Gracias a Dios que el que tiene el timón ahora está otra vez echando la barca. Eso no quiere decir que nosotros vivimos en el mundo. Nosotros tenemos que estar en el mundo. Pero cuando Cristo oró dijo, no te pido que los saques del mundo. Pido que los preserve del maligno. Tenemos que estar en el mundo, pero preservados del maligno, siendo diferente al mundo. Por eso me preguntan a mí, ¿es bueno hacerse tatuaje? ¿Es pecado hacerse tatuaje? Le digo, la Biblia no dice, lo que dice de los tatuajes es de los cultos cananeos. No, la iglesia no dice que es pecado hacerse tatuaje. Pero si tú haces tatuaje, aquí te estás pareciendo a las bandas de rock y a los losers, esos que cantan en el mundo. Tú no puedes parecerte al mundo. ¿Está bien ponerse un arete en el ombligo y la blusa por aquí? La iglesia no ha dicho que eso es pecado. Pero tú no puedes ser una prostituta con un arete por aquí como las que andan metidas a juicio. Porque tú eres santa por el bautismo. Somos del mundo, pero no estamos dentro del mundo. La iglesia se quiso poner el arete, se quiso poner el tatuaje y se volvió como la gente del mundo. Y esa es la porquería que tenemos dentro de la iglesia, que ha manchado el cuerpo y el traje de la novia de Cristo y que ahora tenemos tantos problemas y que pasará. Pero cuánto dolor nos ha causado entre el pueblo de Dios. Y esa es la misión de Pedro, hermano, nunca te olvides. Cristo le dijo a Pedro, para yo predicar, apártate de la orilla. Tenemos que apartarnos de las preocupaciones del mundo, de los líos del mundo, que si el mundo se acaba, de todas esas porquerías para poder predicar la palabra de Dios. Y en San Lucas 22, 31, 32, el Señor confirma a Pedro. En San Lucas 22, en la última cena, dice el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido sacudirlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez que regreses, confirmarás a tus hermanos. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. ¿Y qué dice Jesús en la oración sacerdotal de la última cena? Simón, Simón. Cristo dice, Satanás ha pedido permiso para sacudirlo. El trigo se sacudía en unas cosas de unas telas metálicas, se sacudía para que la basura cayera. Y el Señor le dijo, a ustedes lo van a sacudir como el trigo, pero yo he rogado por ustedes 12. No, yo he orado por ti, Simón, para cuando tú regreses, confirmes a los demás. Por menos que eso, la mitad de nosotros nos vamos del grupo. Aquí había empezado Juan, así que voy a orar por este, y yo que soy el discípulo amado que, y Andrés hubiera dicho, así que voy a orar por este, y yo que fui quien lo trajo, y no va a orar por mí. Ahí se hubieran ido si hubieran sido tan mezquinos como nosotros. Dice, yo voy a orar por ti, Simón, no por los otros 11, por ti. Para cuando tú regreses de la negación, tú que me negaste, confirme la fe de todos los demás. Ese es el oficio del Papa, confirmar la fe de los creyentes. Ver si la fe que tenemos es la fe apostólica, es la fe pura. Y por último, la última confirmación de Pedro está en San Juan 21, del 15 al 17. Y dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro de que le dijera por tercera vez, me ama, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto sucede en el lago de Galilea, delante de todos los apóstoles. Jesús llama a Pedro. Y mucha gente piensa que Cristo hace que Pedro diga 3 veces te amo por las 3 veces. Eso sería una mezquindad que no es propia de Cristo. Hacerle pasar una vergüenza a ese hombre delante de los
de los demás. Cristo no es tan mezquino como nosotros. Lo que quiere decir, en la cultura judía, cuando tú repites 3 veces algo, es algo que se está haciendo ya. Hoy en día en la cultura beduina, y eso estaría fantástico aquí, en la cultura beduina, tú para divorciarte, nada más que tienes que decir, te vas y te vas, y da con el pie. Al tercer te vas, si no cogiste por la puerta, no, en la cultura beduina te pueden matar. La mujer se tiene que ir con lo que tiene puesto en ese momento, sin hijos, sin nada. Ellos dicen, te vas, te vas, te vas. Eso viene del antiguo Israel, que repetir 3 cosas era una cosa hecha. Por eso que Cristo le dice a Pedro delante de todo, me amas. Fíjate lo que está diciendo, me amas más que esto. También para que se hubieran ido todos hecho una furia. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los 11? Estos. ¿Me amas más que esto? Los apóstoles sabían que estaba haciendo Jesús. ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los animales que ya crecieron, los que tienen lana. Después le dice, ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los que hay que andar atrás de ellos, los chiquititos, los que hay que andar de ellos para que no se pierdan. Le dice, apacienta todo el pueblo de Dios. Cuando que Pedro dice, ¿tú sabes que te amo, Señor? Le voy a decir, apacienta mis ovejas. El Señor está confirmando a Pedro en su misión de pastor de todo el rebaño de Cristo Jesús. Después de la ascensión, y con esto terminamos, después de la ascensión de Jesús, oigan hechos que relatan en la Biblia, se lo decir rapidito. Primera de Corintios 15:5, y mucha gente no lo ha leído. Primera de Corintios 15:5. Pablo dice que a la primera persona que se le apareció Cristo resucitado fue a Pedro. Dice Pablo, y se le apareció primero que nada a Pedro. Y por último a mí, que soy un aborto, dice San Pablo, que soy el último. Pedro, la Biblia dice en algún lado, en la mañana de la resurrección, que Cristo se le apareció a Pedro primero. No, eso es algo que no se menciona, porque recuérdense lo que yo le dije, que la Biblia no es un video de la vida de Cristo. La Biblia solamente menciona hechos, pero Pablo lo dice, y nada más que Pablo, que no le caía muy bien Pedro. Primero que todo se le apareció. Ahora sabemos por qué cuando iban a la tumba, Pedro no se apuró. Juan corrió y Pedro no se apuró. Y tú me dices, ¿por qué Pedro? Pedro no se apuró porque Pedro sabía que la tumba estaba vacía. Primero que se le aparece a Pedro. Hechos que destacan la primacía de Pedro. En Hechos 1:15, cuando hay que convocar la primera reunión de la iglesia. ¿Cuál es la primera reunión de la iglesia? Cuando se va a buscar un sucesor a Judas. Y ahí ves la sucesión de los apóstoles. Porque si no hace falta sucesión y Judas traicionó, se hubieran quedado 11. No, había que buscar 12. ¿Quién convoca a la primera asamblea de la iglesia? Pedro. Hasta ahora, ¿quién convocaba a los apóstoles? Jesús convocaba a los apóstoles. Era el centro. Ahora Jesús no está. ¿Quién convoca a la iglesia? Pedro. En Hechos 2:14, hasta ahora, hasta que Jesús murió en la cruz, ¿quién era el único que predicaba? Jesús es el único que predicaba. Nunca hemos visto hablar a Pedro ni a predicar a Santiago. Pedro es el que predicaba. La primera predicación después de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿quién la hace? Pedro. La mañana de Pentecostés, el que anuncia al mundo que el Espíritu Santo ungido a la iglesia es el apóstol Pedro. En Hechos 3:16, hasta ese momento que Jesús murió en la cruz, ¿quién hacía los milagros? Jesús. El primer milagro que se hace en la iglesia lo hace Pedro. No tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En Hechos 5, del 1 al 11, el primer pecado de la iglesia de Ananías y Zafira, ¿quién los juzga? Pedro. Ahora los voy a agarrar. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Está bien. Se limpiaron de todo el desastre que dijeron al principio. Ya con eso los perdono. Pablo es el apóstol de los gentiles, pero ¿quién se le da la orden de bautizar a los gentiles? A Pedro. Si Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿a quién Dios le había dado el anuncio? Bautiza a los gentiles. A Pablo. No. Cuando Pedro está en la casa de los familias de Olguita y Fernando, porque la casa donde Pedro vio esto se llama la casa de los Zacarías, y Olguita vio el nombre, se familia Zacarías. Cuando estaba Pedro en el techo de la casa de los Zacarías, un día orando a las 3 de la tarde, dice que vio como un mantel que bajaba del cielo. Y una voz que le dijo, mata y come.
Y Pedro le dijo, Señor, hay animales impuros. Y Cristo dijo, nada que yo he declarado puro es impuro. Lo que mancha no es lo que entra, es lo que sale. Y ahí Pedro entendió que el reino de Dios no era solamente para los judíos, que era para todos. Y en ese momento que Pedro vio aquella visión, tocaron a la puerta. Un enviado de Cornelio, el romano, que quería entrar en el reino de Dios, y Pedro lo bautizó. A quien se le da la orden de bautizar y quien bautiza al primer gentil, no es Pablo, es Pedro. Ustedes se dan cuenta que Cristo hacía milagros, Pedro hace los primeros milagros. Cristo predicaba, Pedro hace los primeros, la primera predicación. Cristo convocaba, Pedro es el primero que convoca. Hay que ser muy torpe para no darse cuenta de que Pedro preside el lugar que ocupó Cristo. Y ya, solamente ya para terminar, y este versículo nadie lo conoce y nadie nunca en la vida lo ha leído, y ese sí lo vamos a buscar. Si son capaces de encontrar al profeta Zacarías, tú lo tienes. Si son capaces de encontrar el profeta Zacarías, los que trajeron su Biblia, Zacarías es un profeta menor. Y es un profeta menor no porque es chiquitico, sino que porque los libros son pequeños. Por eso se le llama los mayores, los que escribieron mucho, los menores, los que escribieron poco. Si van al final de los profetas, van a encontrar, y ahí en eso terminamos ya con la función de Pedro, en el profeta Zacarías. ¿Todo el mundo encontró esa profeta Zacarías? Sí. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 12. Oye lo que dice, y graben eso. 12. 6, 12. Dice, y les habla, está hablando el Señor, y les habla, ya dice el profeta, Yahvé me dirigió esta palabra, habla en estos términos. Y dice en el capítulo 12, y habla de esta manera, así dice el Dios de los ejércitos, este hombre llamado Germen, debajo de él habrá germinación, y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono. Fíjate, ¿quién está hablando ahí? Está hablando del Mesías, brote, germen. Cuando dice brote, el brote de la vara, brote, aquí dice germen, el brote de la rama de David. Está diciendo, va a venir el brote de la rama de David. ¿Quién es el brote de la rama de David? El Mesías, Jesús. Él edificará el templo de Yahvé, la iglesia. ¿Se acuerdan del Apocalipsis? La iglesia baja del cielo y se sentará en su trono. Ahora mira lo que dice ahora, habrá un sacerdote a su derecha y entre ambos consejo de paz. Dice que al lado de Jesús hay sentado un sacerdote y entre los dos, ¿qué es lo que hay? Paz, armonía, entre los dos, paz. Ahora, lo vuelvo a decir, los protestantes que se encuentran la oración de Jahvé, que son 3 versículos perdidos por ahí, nunca han visto este versículo. Porque ahora lo que hay que preguntarse, Jesús está sentado y al lado de un sacerdote, ¿quién será ese sacerdote entre el cual los dos hay armonía? Ese sacerdote que está sentado a la vista de Jesús es, no solo Pedro, el oficio del obispo de Roma que tiene el poder de atar y desatar, y entre el Cristo sellando lo que el sucesor de Pedro ato desata, ¿qué es lo que hay entre dos? Armonía, armonía y paz. Ahí está, hermano, ahí está la visión. Aquí no hay mucho más que buscar. Ahora, el que no es espiritual no puede darse cuenta de este misterio aquí. Verdaderamente, como dice, hay un protestante, hay un protestante que escribió un libro, yo saqué este extracto, se llama Gunther Borkamp, alemán. Dice, en la interpretación protestante, en la interpretación de las palabras sobre Pedro y la iglesia, la teología romano-católica y la protestante se han aproximado entre sí desde hace bastante tiempo. La roca no es Cristo como ya pensaba Lutero, la roca es la fe de Pedro, es la figura de Pedro como siempre ha entendido la iglesia. Una persona, hermano, que estudia y que no está manchado por la manipulación y que tiene los ojos abiertos para ver la palabra de Dios, puede darse cuenta del oficio. Y tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros tenemos en el día de hoy sentado en la silla de Pedro, el sucesor número 265 del apóstol Pedro, sin interrupción. Uno detrás de otro, 265 sucesores del apóstol Pedro. Y cuando ustedes vayan a Roma, si ustedes se fijan atrás, no en el altar de la confesión,
El altar de la confesión es el altar de las 4 columnas que recuerda la confesión de Pedro. Tú eres piedra. Por eso se llama el altar de la confesión. En el altar de atrás, en el altar mayor del fondo, donde está el Espíritu Santo, ustedes han visto que está el Espíritu Santo y está todo dorado. Si ustedes se fijan en ese altar, en el centro del altar hay 4 figuras de 4 obispos aguantando una silla, cargando una silla, algo gigantesco. Los 4 obispos son 2 de la iglesia oriental y 2 de la iglesia de Occidente. Del Occidente está San Agustín y San Ambrosio, son los 2 obispos. De Oriente está San Juan Crisóstomo y San Basilio. 4 obispos que aguantan la silla. Y adentro de esa silla que ven ahí, metida adentro del bronce, está la silla donde Pedro predicaba a la iglesia de Roma. La silla original del apóstol Pedro está dentro de esa silla que ustedes ven ahí, que claro que no es tan grande, es una silla más chiquita, pero está metida dentro. Hermano, la silla donde predica Pedro la tenemos nosotros. La tumba del apóstol Pedro la tenemos nosotros. Somos la iglesia de Pedro, somos la iglesia que tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero tenemos que orar por el Papa Benedicto XVI. Yo todos los días oro por el Papa y espero que todos ustedes todos los días oren por el Papa. Pidiendo al Señor que lo consuele de todo este mal rato que está pasando, que le dé discernimiento para gobernar esta iglesia de locos que ha encontrado y le ha caído entre las manos, porque el Papa, si hay un Papa que le ha tocado un momento muy difícil de la iglesia, ha sido este Papa. Ni Juan Pablo II ni Pablo VI ha pasado los momentos terribles que este Papa, porque si a nosotros nos duele lo que vemos que está pasando, ¿cuánto le dolerá al Papa? Que se ha visto injuriado, se ha visto faltado el respeto, se ha visto que la Universidad de Roma Católica le diga que no va y que vengan los estudiantes que recibieron a Anuar Gaddafi. La Sapienza, la Universidad de Roma, recibió a Gaddafi a hablar y le prohibió a Benedicto XVI hablar en la Universidad Católica de Roma. Mira tú a qué punto ha llegado el mundo. Todas esas cosas al Papa le tiene que doler el corazón, viendo el desastre que está pasando entre los sacerdotes. Pero tenemos que orar por el Papa, que le ha tocado una situación tan difícil, para que el Señor le dé discernimiento para llevar esta iglesia. Y por lo demás, hermanos, estamos pasando un momento difícil, pero olvídense, las puertas del infierno no prevalecerán. Cada vez que yo leo un periódico hablando porquería, yo digo, di lo que tú quieras, de aquí a 70 años ni tu abuela se va a acordar de ti, y la iglesia va a seguir predicando la palabra de... Cuando veo un pastor de eso por ahí, yo digo, en tu iglesia no están ni los huesos de tu abuela, porque tu abuela era católica, y nosotros tenemos los huesos de Pedro, porque las puertas del infierno no prevalecerán. Ese es el santo orgullo que tenemos que tener de nuestra iglesia, y no dejarnos apalear con por ahí cuando vengan un tonto de estos manipulado a querer echarle fango a la iglesia. Y si quieren algún chisme de un pastor, me preguntan a mí, que tengo una lista bastante larga, con nombres y apellidos. Vamos a orar.